Bueno, seguimos en Formosa Empresarial, el espacio más importante. Y bueno, ya lo tenemos ahí. Se solucionó los problemas técnicos. Lo tenemos directamente desde el estudio de Ernesto Paniagua y Asociados. Él está en la calle, sería Sarmiento, entre Pringles y entre Juan José Silva y Maipú, ¿verdad, Ernesto? Puede ser. Buenos días, te saluda Karen Espínola y Félix Benítez para Formosa Empresarial, Ernesto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Sí. Preguntaba, Karen, sí, ¿dónde está el estudio de ustedes? Buen día, Ernesto. ¿Cómo están, Karen? Excelente. Sarmiento, casi Silva. Sarmiento Ahí está, 300. Sarmiento, casi Silva. De Chori, ¿cómo es? Chori... El loco Chori. El loco Chori. Que ahí hay un sí, el local en la esquina. Viste que generalmente los estacionamientos corporativos tienen así el nombre de las empresas. Bueno, ahí hay uno que dice Paniagua y Asociados, dice ahí al lado del loco Chori. Y después está el loco Chori. No, tiene un puestito, pues ahí tiene un lugar asegurado el loco Chori. Bien. Bueno, Ernesto, vámonos, bife, ¿te parece? Hoy vamos a hablar sobre puntos de equilibrio financiero a pedido de nuestra querida compañera Karen Espino, la que se quiere empapar un poquito en el mundo de los números. Por favor, Ernesto, Está bien, sí. Sí, una cuestión importante. Antes inclusive de iniciar el emprendimiento, tiene que ser parte del análisis del proyecto, inclusive antes de que lo llevemos a la práctica. Es una herramienta que por ahí, de tan básica que nos olvidamos, o el empresario no hace más que tenerla en la cabeza, digamos, pero es buena siempre la idea de sacarlo de la cabeza, ponerlo en los papeles, en los números, en una planilla de cálculo, y poder hacer un análisis más con los números en frío, ¿no es cierto? Siempre, como digo, siempre los números mandan y esta no es la excepción. El punto de equilibrio se refiere a qué cantidad o qué volumen de ventas tiene que tener un emprendimiento o una pyme para sostener sus costos. Es el punto donde las ventas hacen que podamos equilibrar nuestros costos y nuestros gastos, ¿sí? Ese punto de equilibrio es importante conocer. ¿Por qué? Porque por abajo de ese punto de equilibrio, por abajo de ese volumen de ventas, voy a estar en números negativos, voy a estar en números rojos. Por encima de ese punto de equilibrio vamos a tener números positivos, digamos, ganancias en términos contables, digamos. ¿Cómo llegamos, cómo hacemos para conocer este punto de equilibrio? Es decir, ¿cómo hago yo para saber cuánto tengo que vender para poder pagar mis gastos y mis costos, digamos, suponiendo que no me financio, que no trabajo a crédito, ¿no? Ni vendo a crédito, ni compro a crédito. Que bueno, en ese análisis también interviene después un tema financiero que ya va más por el lado del flujo de fondos que del punto de equilibrio. Entonces yo, para armar mi punto de equilibrio, tengo que considerar en principios mis dos tipos de gastos, ¿sí? Mis gastos y costos. En principio yo tengo costos y gastos fijos y otros que son variables. ¿Qué diferencia uno del otro? La diferencia es que unos acompañan o van de la mano con las ventas y otros no. Y otros están aunque no venda una sola unidad de mi producto o aunque no preste una sola hora o ni un solo servicio, ¿sí? Van a permanecer y subsistir ahí aunque yo no haya vendido nada, ¿sí? ¿Cómo, por ejemplo, Ernesto? Son costos, claro. Estos son costos, por ejemplo, y va a depender de nuestro modelo de negocio y va a servir también para analizar qué modelo de negocio necesitamos o nos queda mejor. Por ejemplo, el alquiler de un local. Ajá. Si yo hago venta al público, el alquiler de un local lo voy a tener que pagar. Supongamos que vendo calzado, venda un calzado o no venda nada, yo el alquiler lo tengo que pagar. Claro. Costo fijo, un colaborador, un empleado. Aunque yo no venda, el sueldo de mi colaborador va a ir generándose todos los días. Sí. Otro ejemplo de costo fijo. A fin de mes, cierra el ciclo, tengo que afrontar eso. La energía eléctrica, que para algunas industrias es un insumo, es distinto si tengo un local o fabrico aluminio, digamos, va a ser. Pero en general, la energía eléctrica termina siendo
un costo fijo, aunque yo lo mida en kilowatt. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un horario de atención, voy a tener un negocio que voy a tener que tenerlo refrigerado, abierto, determinadas horas, casi siempre las mismas horas todos los meses. Entonces, o si me dedico, no sé, a vender carne, mi cámara va a tener que estar refrigerada todo el tiempo. Que va a ser, a pesar de que me lo van a cobrar por cada kilowatt que yo consuma, va a terminar siendo más parecido a un costo fijo que a un costo variable, porque sin energía eléctrica no imagino cómo también podemos llevar adelante algún tipo de actividad. Siempre está presente, hay actividades diferentes, ¿cierto? El agro, por ejemplo, ya es menos electrodependiente en muchas cosas, pero normalmente un emprendedor, un empresario que tenga comercio o preste servicio, va a tener este tipo de costos fijos, ¿sí? Esos son en gran parte los gastos fijos más comunes que tienen las pymes. Ernesto, después podemos hablar de otro tipo de costos fijos, pero son básicamente eso. Sí, te interrumpo un ratito porque la idea un poquito era hablar también de la realidad de los emprendedores, ¿no es cierto? Viste que el emprendedor cuando arranca, yo por ejemplo arranqué en mi propia casa, ¿no es cierto? Y esto que vos decís de manejar los números, uno por ahí cuando hace los costos, ¿no es cierto?, ya sea servicios, ya sea productos, ¿es importante o hay que ser minucioso en cuanto a los números? Por ejemplo, decir, yo por ejemplo estoy en casa, ¿no es cierto?, arranco con una computadora, hablo de mi caso en particular, ¿no es cierto?, o pude haber comenzado con una hamburguesera haciendo hamburguesa y alito, por ejemplo, ¿entendés? ¿Cómo es la realidad o qué debería de tener en cuenta un emprendedor a la hora de esos números, a la hora de los costos? Porque vos estás usando tu vivienda, que es donde vos vivís también, donde obviamente no pagás alquiler, pero sí cómo haces para sacar esos pequeños números que vos tenés de luz, de agua, de espacio. ¿Es tan importante o se hace un cálculo general? ¿Qué recomendación le das hoy a un emprendedor que está arrancando? Esa sería básicamente la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué debería de hacer? Entiendo. Sí, generalmente en esos casos donde estamos arrancando, no está de más hacer este análisis, digamos. Pero ¿qué va a pasar? Tus costos fijos van a ser muy chicos. Vos vas a tener a lo mejor el costo de un celular, vas a tener a lo mejor partecita del consumo familiar de la energía, vas a tener una partecita o cero del consumo de agua, y vas a poner en esas etapas del proyecto, en esas etapas del emprendimiento, vas a poner mucho tiempo tuyo, que también tiene un costo, un valor, ¿sí? Pero no lo vas a monetizar, digamos, no va a estar monetizado porque vos estarías mezclando ahí ganancias y una retribución por tu tiempo. Entonces, en este tipo de etapa, en este momento, digamos, del nacimiento, digamos, del emprendimiento, siempre vas a tener costos fijos muy bajos, que es inclusive lo que yo siempre recomiendo. Siempre sugiero que se haga lo que se denomina bootstrapping, que es arreglarse con lo que uno tiene, digamos. Esto viene de un cuento americano, digamos, de una historia americana, digamos, muy de los americanos, pero significa básicamente eso. Hacer bootstrapping significa arreglarse con los recursos que uno tiene disponibles, ¿sí? En muchos casos va a ser un pequeño espacio de la casa, un celular, los contactos de ese celular y el tiempo que tenga el emprendedor, ¿sí? Más allá de las ideas. Hay muchísimos emprendimientos, muchísimas ideas de negocio que se arrancan con prácticamente cero capital y las podemos desplegar desde sus inicios en nuestro hogar. Después, cuando vayamos teniendo la actividad un poco más de vuelo, que tenga un poco más de envergadura, que tenga ya volumen, la casa nos va a quedar chica, porque vamos a necesitar otro espacio, o vamos a necesitar a alguien que nos ayude, o vamos a necesitar una PC, ya no nos alcanza con manejarnos con el celular. Va a ir creciendo a medida que nos vaya bien o no, pero lo importante para mí es siempre iniciarse con lo menos posible. Tratar de invertir lo menos posible, digamos, que podamos.
lo justo y necesario. Por eso en esos casos el análisis del punto de equilibrio va a ser un tanto no tan importante, porque no voy a estar invirtiendo en mercadería, no voy a estar comprando mercadería y vendiendo productos. En estos casos son servicios, ¿no es cierto?, que yo voy a estar prestando desde mi casa, que hoy va a ser cada vez más normal, va a ser cada vez más habitual. Pero, ver este tipo de cosas. Ernesto, pero sí o sí tenés que hacer la municipalidad, o sea, tenés que hacer tasa municipal, tenés que habilitar por más que tengas en tu casa tu comercio, igual lo tenés que habilitar, y eso también tiene un costo, ¿eh? En algunos casos sí, Karen, y en la mayoría no, digamos. Si estamos hablando de que nosotros vamos a prestar un servicio, sí, las tasas municipales en ese caso no aplican, digamos. Si es un servicio personal, digamos, si yo voy a hacer una consultoría, si yo voy a prestar algún tipo de asesoramiento, si yo voy a inclusive vender sin estoquear producto, porque la municipalidad en estos casos, las tasas municipales, en realidad lo vemos como un impuesto, pero tiene otras características. Las tasas municipales siempre van en contraprestación de un servicio, como la tasa de la ABL, digamos, lo que sea barrido, limpieza, es la contraprestación de un servicio, claro. Alumbrado público es la contraprestación de un servicio. En este caso, la tasa de seguridad e higiene que rige acá en la ciudad de Formosa es una contraprestación por el control que tiene que hacer la municipalidad sobre determinadas normas, sobre determinadas condiciones que tienen que tener los locales, ¿sí? Pero por regla general, si no tengo local, si no atiendo al público, no voy a necesitar inscribirme en la municipalidad. No aplica, digamos, en este caso. Distinto es si yo voy a poner, a lo mejor en mi casa, un kiosco. Ahí sí es necesario que la municipalidad intervenga en el caso de la habilitación para asegurarse de que las condiciones mínimas que están establecidas en las ordenanzas de la municipalidad sean cumplidas y que, digamos, que sea seguro para todos, tanto en el tema de salubridad, en el tema de las condiciones del local, y es la contraprestación sobre ese servicio. En nuestra ciudad está traducido en base a un porcentaje sobre las ventas, lo miden así, digamos, pero eso, digamos, es un tanto... Claro, más complejo. Es un tanto... Sí, no, en realidad al contrario, es más simple para la municipalidad porque solamente va a ver tu facturación y le va a aplicar una alícuota. Bien. Pero es distinto el control de un supermercado, ¿sí? que el de una oficina de seguros, a lo mejor. El riesgo, la salubridad, el control es mucho menor porque en un supermercado, imagínate, o en una despensa de barrio, es el control de salubridad mucho más intensivo. Tengo que ver fechas de vencimiento de producto, las condiciones, la refrigeración, la disposición inclusive de los productos y el almacenado también. Entonces, si bien se simplifica en términos impositivos, porque aplico solamente una tasa sobre ventas, la contraprestación siempre tiene que existir. Entonces, desde la casa no es necesario, en la mayoría de los casos, siempre es bueno consultar a un profesional, un contador público en este caso, que lo va a asesorar y le va a decir en qué casos corresponde y en qué casos no. Sí. Entonces también eso sí pasa a ser parte de un costo fijo en algunos casos porque tienen un mínimo a tributar. Por más que mi facturación sea cero, el mínimo a tributar va a estar, digamos, establecido por la municipalidad. Entonces termina siendo un costo fijo también. Entiendo. Ernesto, contanos un poco cómo influye la inflación en los costos, por favor. Que todos estamos pendientes sobre ese tema actual. La inflación viene a complicarnos todo lo que hablamos hasta ahora. Totalmente. Hacer pelotas todo lo que respiramos es una inflación. Sí, haciendo un poquito, antes de responder, porque era la pregunta que teníamos para el final. Ernesto, recordame un poquito, porque yo lo estudié en contabilidad, después lo estudié en economía, micro y macroeconomía. La inflación forma parte de una fórmula, ¿no es cierto? Que es la que fija el precio, ¿puede ser? O forma parte de una fórmula, lo que no me acuerdo es la fórmula de qué es lo que fija. Del bolsillo. O sea, todo se traduce al bolsillo, sí es cierto. No, puede haber algunas fórmulas, pero en contabilidad sí tenemos, digamos, una técnica más que fórmula, sino
es un procedimiento que establecen, ya está normado, digamos, en las resoluciones técnicas de los consejos profesionales, cómo se ajustan por inflación, por ejemplo, los estados contables. O sea, hay un procedimiento y en esto hay que aplicar lo que vos me parece que te estás refiriendo, que es al IPIN, digamos, el índice base sobre el índice al cual yo quiero expresar mi valor monetario. Capaz que esa es la fórmula a la que vos te referís, digamos, que nos va a dar un porcentaje. Siempre nos va a dar un porcentaje. Pero la inflación es un fenómeno, bueno, tiene distintos orígenes, pero es más bien monetario. Nos va a indicar cómo se devalúa nuestra moneda o qué valor adquisitivo gana o pierde nuestra moneda. Porque no se olviden que los pesos, en este caso nuestra moneda, son un bien más de la economía y está en relación con el resto de los bienes. Si yo tuviera muchos bienes para distribuir esos pesos que tengo, seguramente tendrá un mayor poder adquisitivo. El problema es que cuando hay muchos pesos se emite, se restringe la oferta de bienes, lógicamente la inflación va a ser un fenómeno que, bueno, en nuestro caso ya es hasta casi cultural. Sí. Es un tema arraigado en el ADN del argentino, porque viene desde hace 70 años, ya tenemos, no sé, en 70 años, 3 o 4 generaciones que conviven con este fenómeno, salvo desde 10 años ahí del 91 hasta el 2001. Pero si no, la inflación nos acompaña desde hace 70 años en la Argentina y no lo podemos resolver porque tiene muchísimos abordajes. Puede decir un fenómeno de restricción de oferta, de restricción de bienes, un fenómeno monetario por el nivel de emisión. Podemos hablar del déficit del Estado, que va a arrastrar siempre un fenómeno inflacionario, sí. La puja de salario. Hay un montón de factores que intervienen en este fenómeno y que no son de fácil solución. Sí. Justo anoche, a propósito de este tema, sí, estaba viendo casos mundiales, digamos, donde solucionaron. Israel lo solucionó en los 80, siempre tuvo inflación, pero digamos del 400%, 150%, o sea, ya fenómeno grave, digamos, de inflación, y lo pudo solucionar. Colombia, Chile, yendo acá en la región, Brasil inclusive, le costó un poco más, pero lo pudo hacer. México, han tenido inflaciones de 3 cifras, sí, y hoy están en el 2, el 3%, pero no se puede hacer como se pretendió a lo mejor en el gobierno anterior, con unas metas de inflación que están bien. Las metas de inflación sirven porque en todos los casos exitosos se aplicaron metas de inflación. Es decir, meta de inflación significa cuánta inflación yo quiero tener el año que viene, pero no puedo bajar del 45 al 17. Es muy difícil, o al 15, como se pretendía. En estos países llevó 10 años desarmar esta inercia inflacionaria, este ciclo inflacionario que también arrastraba muchos años. Entonces, sí, es un cambio que requiere el acuerdo de un montón de sectores, porque los sindicatos intervienen, el gobierno interviene, las empresas intervienen. Entonces, es un fenómeno que se tiene que solucionar con una batería de medidas, como la independencia, sí, real de nuestro Banco Central, que los bancos centrales siempre, la función principal es defender el valor de la moneda. Ya sí, la mayoría de los bancos centrales tienen en su carta orgánica como principal propósito defender el valor de la moneda. La última, Ernesto, porque se nos está yendo el tiempito. Una de las Perfecto. Cosas que constantemente hablo yo con emprendedores o me consultan por ahí es, viste que con el tema de la inflación van subiendo los precios de los productos, en este caso la materia prima, los insumos que ellos tienen. Y por ahí les cuesta mucho y no se animan a hacer los ajustes. Por ejemplo, yo tengo el señor que nos vende las chipas y las pastafrolas, ya siempre no me puedo acordar, pero es Pacífico Cocina y la Pantaleón Gómez. ¿Viste? Vende chipa. Bueno, esa. Vende chipa, pan casero, pastafrola, pastelito y churros. 5 productos tiene. Y me decía, mira, me cuesta mucho sostener el precio. Y le digo, pero ¿por qué no aumentás? O sea, simplemente esto en dos párrafos, un consejito para esa gente que hoy no tiene, como que tiene miedo de que porque sube el precio la gente no le va a comprar más. Bien, bueno, ahí estamos hablando, así, sigue siendo igual de complejo, digamos, la respuesta, porque tenés que hablar ahí de elasticidad de la demanda, es decir, cuántas ventas voy a perder por incrementar mi precio, o cuánto
traducido en términos de compra, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar yo con mi sueldo, que a lo mejor ahora tiene un aumento del 40% en 2 tramos, que eso que es la mayoría del asalariado formoseño, que es estatal? ¿Cuánto estoy dispuesto de resignar yo de mi sueldo para comprar una chipa, en este caso? Claro. ¿Hasta cuánto? ¿200 pesos? ¿300 pesos? ¿50 pesos? ¿Cuánto yo estoy dispuesto a pagar? ¿O cuántos pesos estoy dispuesto a entregar por ese bien? En este caso, una chipa. Entonces, el empresario siempre va a tener ese temor. Ahora, uno puede absorber algunos incrementos de costo no sostenibles en el largo plazo. Digamos, yo no puedo estar 10 años tolerando aumento de costo porque no llego al primer año que me voy a empezar a fundir. Los productos en general, derivados de la harina en este caso, no tienen tanto margen como para aguantar una inflación del 40% en un año y no tocar el valor de venta, el precio. Entonces mi sugerencia es que miren la competencia, que se pongan en proporción de qué representa una chipa en el presupuesto familiar, cuál es también el motivo de compra, porque a lo mejor no es una compra que dependa del precio, sino una compra que dependa de la cercanía o del impulso del consumidor a comprar porque ve compra o por hábito. Hay que ver en este caso qué factores intervienen, pero lo que no es recomendable es absorber costes indefinidamente porque este hombre se va a fundir al año, sin temor a equivocarme, porque es algo que tenga un margen abismal este producto, ya va a tener complicaciones con este tema de los costos fijos que debe estar. Si bien yo conozco el caso, creo que él está en la casa, su tiempo es un costo fijo. Entonces va a llegar un momento que va a tener que trabajar y amasar solo él todo el día para tener la misma ganancia que tenía hace un año, pero no es sustentable. Así es. Entonces, lamentablemente, tienen que en algún momento trasladar esos costos y que, bueno, eso es el impuesto inflacionario del que tanto hablamos, que recae sobre todo el universo de personas del país. No se escapa nadie, digamos, y sobre todo cae, o es más grave, sobre los sectores más vulnerables, sobre los sectores más pobres. Ahí es donde repercute con mayor fuerza el efecto inflacionario. Bueno, Ernesto, te agradecemos tu tiempo y bueno, ahí ya lo vamos a tener a Marcelo Taylor, que hoy justamente uno de los temas que vamos a hablar con Marcelo es, ya tenemos armadita nuestra tienda online, así como es que, cómo empezamos, cómo conseguimos las ventas en la tienda. Así que bueno, no sé si te querés quedar enganchadito hoy, Ernesto. Interesante. Agradecemos. La inflación también, Ernesto. Así es, vamos a ver cómo incide la inflación en las tiendas online.